orbital y polígono monetaria. El día de ayer fue una clase inaugural. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo de infectología. Y siempre para empezar hay que sentar las bases de lo que significa. Siempre hay que sentar las bases de lo que significa llevar el curso de infectología, que hay unos conceptos que uno tiene que saber, ¿no? Tiene que saber lo que significa estar sano, tiene que saber lo que significa estar enfermo, tiene que saber quiénes producen enfermedades infecciosas, ¿no? Cómo se producen las enfermedades infecciosas, ¿no? Cómo nuestro cuerpo se defiende frente a las enfermedades infecciosas, y en ese tirijala de la defensa del organismo y el ataque del patógeno, pero si el patógeno gana, se produce la enfermedad. Y si el patógeno pierde, obviamente conocemos sintomatología, ¿no? O de repente queda como colorizante, o simplemente se elimina, ¿no? Entonces, esos conceptos que van a aplicar para todo lo que viene de ahora en adelante, para todas las enfermedades, va a aplicar estos conceptos. Muy bien, siguiente. Muy bien, entonces, siempre es importante saber primero cómo definió la Organización Mundial de la Salud el estado la salud, o sea, salud. Es el estado de completo equilibrio biopsicosocial, no solo la ausencia de enfermedades. Hasta bien de salud es más que solo tener enfermedad. ¿Ya? Y puede ser pensado y discutido como un estado difícil de alcanzar, porque es sin enfermedad y un estado de bien, ¿no? Biopsicosocial. Siguiente. Muy bien. Ahora, todos sabemos que las enfermedades infecciosas representan un importante problema de salud, muchas de ellas que se han convertido en pandemias, ¿no? Aún hemos sido atacados por una de ellas que puso en zozobra a todo el mundo, y es la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Conocida como COVID-19, ¿no? Hizo que mucha de la gente inclusive tuviera que estar metida en su casa durante buen tiempo y de ellas tomar una serie de medidas, ¿no? Para evitar contagios, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Del siglo pasado, los antimicrobianos y la inmunoterapia aparecieron pues como un auge, ¿no? Y se pensó en algún momento que estas enfermedades podían ser eliminadas por completo, ¿no? Aparecieron los antibióticos, apareció terapia inmune, dijeron, no, con eso vamos a hemos puesto fin a las enfermedades que podemos ponerlo, pero estaban más lejos todavía de la verdad, ¿no? Los microbios también aprendieron a defenderse, entonces continúan los procesos infecciosos, ¿no? En especial de origen bacteriano, de origen viral, y estos siguen afectando a millones de personas. Yo creo que lo van a seguir haciendo por muy buen tiempo. ¿Ya? Siguiente. Esta teoría es importantísima, ¿ya? Porque sobre esto va a girar todo lo que vamos a hablar gira sobre esos tres componentes. Uno, el huésped, o sea, nosotros con nuestras variantes genéticas, nosotros con nuestros problemas asociados a edad, nosotros con nuestro sexo, nosotros con nuestras enfermedades o comorbilidades, nosotros, ¿sí? El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿no? Que va a diferir, es diferente en la costa, en la sierra, en la selva, y dentro de la selva, en el área rural, en el área urbana. Entonces, el nicho ecológico, el medio ambiente difiere y va a promover o no promover la aparición de vectores o agentes infecciosos, ¿no? De acuerdo a la zona. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos lo que denominamos enfermedades endémicas, ¿no? Una enfermedad endémica en el norte, malaria. En el norte, en la selva, fiebre amarilla. En la selva, dengue, ¿no? En la selva, chikungunya, ¿no? ¿Sí? Entonces, el medio ambiente es fundamental porque a veces es propicio para que evolucionen determinados agentes biológicos o vectores, ¿sí? Y el otro componente, ¿cuál es? El agente. Y aquí está
¿no? Los virus, las bacterias, ¿sí? Los parásitos, los hongos, los embriones, etc., ¿no? Con sus características, ¿no? Que lo van a hacer, ¿no?, más o menos competitivos entre ellos y más o menos patógenos, ¿no? Algunos no lo serán, algunos sí, tendrán cada uno propiedades, ¿no? Propiedades físicas, propiedades biológicas y propiedades químicas. Acá siguiente, por favor. Ahora, estos conceptos no sé si alguna vez los han escuchado. Microbioma y microbiota. ¿Qué es el microbioma? Es todos los genomas microbianos que están presentes, ¿ya?, en las diferentes comunidades que habitan nuestro organismo. ¿Qué quiere decir eso? No, que nosotros tenemos microbios, sí, miles de microbios. Lo que pasa es que no todos son patógenos, y algunos inclusive nos van a ayudar, como lo voy a comentar más adelante. Son microbios buenos, para decir, ¿ya? ¿Y qué es la microbiota? Es la denominada flora normal. O sea que nosotros tenemos una flora bacteriana normal, sí, en la boca, en el tracto gastrointestinal, es la parte del tracto respiratorio, inclusive en la urinaria. Así tenemos una flora normal. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿qué es la flora normal? ¿Qué es eso que nosotros tenemos? Bueno, mire, un cuerpo humano está formado por alrededor de 10 a las 14 células, de las que solo el 10% nos pertenecen. O sea, son células epiteliales, ¿ya?, células musculares, tejido óseo. Solamente el 10%. El resto no es tejido humano, son microorganismos, pero que habitan en nosotros. Microorganismos asociados en su gran mayoría, y estos no son patógenos. Esperen un ratito. A ver, chicos, yo que normalmente termino mi trabajo a la 1:30, tengo tiempo para almorzar y ya, ese es el último. Fácil. Fácil, fácil. Muy bien. Entonces, dijimos que solamente el 10% de eso es la 14, ¿no? Y se denomina microbiota, flora normal, flora nativa, ¿no? Al conjunto de microorganismos que viven o habitan en nuestro cuerpo, en el cuerpo sano, ¿sí? Y van a desarrollar tareas importantes, participan en procesos de digestión de alimentos, ojo, por el tema de las, ¿no?, que tienen enzimas, sintetizan algunas vitaminas. Recuerden que las vitaminas, ¿no?, casi ninguna producida en nuestro organismo, todas tienen que ser ingeridas, y todas tienen que ir en los alimentos, ¿no? Y hay algunos componentes, ¿no?, que son sintetizados por algunas bacterias, nos ayudan, ¿ya? Producción del pH ácido de la vagina. ¿Para qué? Para proteger, ¿no?, esa estructura de invasión de patógenos agresivos, ¿no? Entonces, esta flora normal altera el pH para hacerlo más difícil para que patógenos puedan ingresar. Y compite con los patógenos, ¿no? Compite, pelea, nos defiende, evita de cierta forma que los patógenos no ingresen y generen enfermedad. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de la flora normal? Barrera defensiva. ¿Ya? Impide el establecimiento de microorganismos patógenos. Competencia por sustratos nutritivos, básicamente contra ellos. Modificación del medio ambiente, lo hace hostil para microorganismos que nos quieren generar daño. ¿Ya? Producción de sustancias inhibitorias, ¿no?, contra estos microorganismos dañinos para el ser humano. Facilita la digestión de productos no atacables por enzimas digestivas y sintetizan algunos nutrientes y vitaminas. Siguiente. Muy bien. Hay algunos conceptos también que sí es importante tenerlo, recordar parte de microbiología, recordar en ciencias básicas de inmunología, ¿no? Eso básicamente es un recordar, ¿no? ¿Qué es una infección? Implica la multiplicación del organismo dentro o sobre el hospedador. Puede a veces no ser evidente, una infección puede a veces ser, no presentar síntomas, inaparentemente asintomática, ¿no? Cuando la infección produce síntomas, ¿no?, ya produce una enfermedad, ¿no?, respuesta a daño clínicamente manifiesto como resultado de la infección, ¿no? A veces nos habla de un síndrome, ¿no? Síndrome, todo. ¿Cuáles son los síndromes principales que he encontrado en este paciente? ¿Y qué es un síndrome? Ya sabemos que es un conjunto de signos y síntomas. Sencillo. ¿Qué es un signo? Es todo lo que yo encuentro.
al examen físico, ¿no? Y es un síntoma que es todo lo que, ¿no?, me relata el paciente. Síntoma es lo que me refiere. Signo es lo que yo encuentro. ¿Sí? Es fácil. Entonces, ya, no se olviden de eso. Siguiente. Muy bien. Dentro de conceptos básicos también en historia natural de la enfermedad, es importante saber qué significa periodo de incubación. Lo hemos escuchado bastante ahí todo, a raíz del COVID, ¿no? Periodo de incubación, tantos días en el COVID, periodo de incubación, ¿no? ¿Qué es? El tiempo entre la exposición al organismo y la aparición de los primeros síntomas. Eso se llama periodo de incubación. Y los pródromos, que son malestar que precede a una enfermedad, ¿no? Anuncia el inicio de la misma, ¿no? Antes de que aparezca el compromiso respiratorio por SARS-CoV-2, ¿no? Puede el paciente presentar escalofríos, sensación de alza térmica, malestar general y ¡pum!, aparece la dificultad respiratoria, ¿no? Pródromo. Ya cuando pasado este periodo de incubación y aparecen los síntomas, ya está el periodo de estado clínico, que es el manifiesto de tanto los síntomas, ¿no? Ya, que son específicos de cada enfermedad. El periodo de convalecencia es el periodo de recuperación. Pasa el momento de la enfermedad con sus síntomas y después comienza el paciente mejorar, ¿no? Se comienza a recuperar la igual después de sufrir una enfermedad, ¿no? Y hay menos dolor de cabeza, desaparece la tos, hay menos dolor osteoarticular, ¿no? La disnea ya no es tan proclive, ya no se encuentra, ¿no? Pero el paciente no está exento de eso, ¿no? De recaídas, ¿no? ¿Y qué pasa con la recaída? ¿No? Que es presentar otra vez la sintomatología, ¿ya? Existen muy pocas infecciones, normalmente las virales, que pueden no volver a repetirse, pero las bacterianas me puede ser un cuadro diarreico 1, 2, 3, 4 veces. La tuberculosis me puede dar 1, 2, 3 veces, dependiendo de si yo me expongo o no. No es que me den una sola vez. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, infección, cuando un agente patógeno, ya sea bacteria, virus, hongo, capaz de producir enfermedad se establece en nuestro organismo, decimos que hay infección. Y si esta produce síntomas, se llama enfermedad infecciosa. ¿Sí? En cambio, el patógeno ya puede ingresar al organismo, ¿no?, sin causar enfermedad. Esto se denomina colonización. Hay una línea divisoria muy estrecha entre colonización e infección, ¿ya? Porque cualquier alteración, un patógeno puede colonizar porque no tiene el número determinado, ¿no?, para producir enfermedad, todavía el número determinado de colonias. Pero si nosotros generamos alguna alteración en el huésped que predisponga al crecimiento de este número de colonias, ya no se convierte en colonizante, sino en infectante y que puede generar una enfermedad, ¿no?, infecciosa. ¿Sí? Estas relaciones son dinámicas y el aislamiento de un único factor responsable del desenlace de la enfermedad es difícil de establecer. Yo no puedo decir, el responsable fue el huésped porque cuando estaba inmunosuprimido. O el responsable sabe que, qué sé yo, es el medio ambiente, pues estaba propicio, esa casa donde vivía esa persona no tenía agua ni desagüe, tenían en silos, el agua estaba en un estanque, al aire libre, ¿no? No era agua hervida, no era agua potable, y se puso eso contaminado, tenía una gastroenteritis. ¿No? Puede ser varios los factores dentro de esta triada, ¿no? La prepotencia de cualquiera pues puede ser el responsable de que la enfermedad se establezca. El término parásito es actualmente aplicado a los integrantes de esta relación que potencialmente puede dañar a las células y tejidos del otro. ¿Qué es el patógeno? ¿No? Se define como un organismo que tiene capacidad de causar enfermedad, ¿ya? Y esta capacidad depende de diversos factores, que incluyen la dosis. Cuanto más virulento requiere menos dosis. La puerta de entrada, ¿no? Cada germen tiene un mecanismo de entrada diferente, un mecanismo de salida también, y la susceptibilidad del huésped, ¿no? Siguiente. Bueno, hay interacciones, esto también lo conocen, interacciones entre el hombre y el germen, ¿no? En el cual se puede generar, puede ser de beneficio mutuo, y esto se llama simbiosis, ¿no? Cuando ambos se benefician, se llama simbiosis.
Cuando uno se beneficia pero no causa ningún daño sobre el otro, el daño mínimo, esto se llama comensalismo. Pero cuando uno se beneficia y sí causa daño al otro, se llama parasitismo. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué es la infección? Es la invasión que sufre un huésped, ¿no? Y es producida por órganos patógenos, ¿no? Que pueden causar daño, o inclusive llevar a la muerte de la persona si no son controlados. Estos patógenos pueden ser bacterias, protozoos, virus, parásitos, priones, etc. ¿Y cómo reacciona un huésped? Mediante una respuesta inmunitaria, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Para qué? Defenderse y evitar que se altere la homeostasis de su organismo, ¿no? Altera, ¿no? Y se defiende eliminando o impidiendo que ingrese el patógeno, o si una vez que ingrese, eliminándolo inclusive, ¿no? Tiene mecanismos de defensa. ¿Sí? ¿Ya? Siguiente. ¿Hay tipos de infección? Sí. Una se llama endógena, en cual el microorganismo procede de la flora normal. O sea, es la flora normal que nos defendía en algún momento, que por alguna extraña razón, ¿no?, se convierte en patógeno. Y eso son, por la razón fundamentalmente, es alteración en la inmunidad del huésped, ¿no? El huésped altera su inmunidad y de repente esta flora que estaba normal o colonizante y que no nos podía hacer daño, ahora sí lo puede hacer. Se produce un desequilibrio, ¿ya? Que tenemos aspiración de bacterias orales, ¿no? Tenemos bastantes bacterias en la boca, que son bacterias comensales, ¿no? Hay comensalismo, ¿ya? Pero no nos generan enfermedad. Pero, un ejemplo, un adulto mayor, ¿no?, que ha llevado mucho licor, ¿ya?, que está ebrio, vomita. Vomita, lo echan en la cama, y vomita estando echado. ¿Qué va a pasar? Se va a aspirar. Entonces, en esa aspiración, parte del contenido del vómito va a ingresar a vía respiratoria. Esos tógenos orales que no eran agresivos, o esos microorganismos que no eran agresivos, ingresan vía respiratoria y se convierten en agresivos. Y generan enfermedad. Es lo que nosotros llamamos una neumonía aspirativa, ¿no? ¿Ya? La otra es, tenemos microorganismos en el tracto gastrointestinal, peritonitis, perforación de víscera. Estos microorganismos que estaban en el tubo digestivo salen hacia el exterior, hacia el canal urinario, y producen una reacción inflamatoria de infección, ¿no? Sí. Y hay la exógena. Aquí no son microbios de flora normal, ¿no? ¿Ya? Los microorganismos se adquieren de manera externa, ingresan por, ¿no?, ya por el aire, por el suelo, a través de líquidos, a través de vehículos, ¿no? Y se produce por 3 mecanismos de transmisión, de persona a persona, como en el caso de la infección por SARS-CoV-2, tuberculosis, neumonía, etc. Por penetración, ya sea por traumatismo, ¿no?, camino, fierro, clavo, piso, clavo infectado, clostridium tetánico, ¿no? Me pongo mi antitetánica, tétano, ¿no? Mordedura de perro, la rabia, mordedura humana, picadura de artrópodos, ¿no? Ahí tenemos dengue, malaria, ¿no?, la batonela, transmisión sexual, ¿sí? Ahí tenemos el VIH, todas las formas de hepatitis, bueno, las hepatitis B, C, delta, porque la A y la E es fecal oral, ¿no? Por vía sanguínea igual, ¿no? Y de animales a personas, ¿no? Tenemos, ¿no?, la rabia, inclusive la rabia salvaje, ¿no? Sigue. Esto es importante, atributos de los patógenos. ¿Qué atributos tienen que tener para producir los enfermedades? Bueno, tienen que tener la capacidad de introducirse en el huésped humano, evitando todos los medios de barrera o sustancias o células que nosotros podemos utilizar para impedirse, ¿no? Una vez que lo van a hacer, se tienen que establecer en una determinada localización del organismo de acuerdo al tipo de bacteria o microorganismo, ¿no? Y no solamente se establece, sino conseguir los nutrientes necesarios para multiplicarse, o las formas de multiplicar, ¿no?
evitar y sortear las defensas innatas, siempre, constantemente, y no solamente innatas, sino adaptativas, ¿no? Ya, para seguir replicándose. Luego diseminarse, ¿no? Y si fuera necesario ir a otra localización, ¿no? Ir a otra localización. Y de ahí, para perpetuarse, obviamente no pueden morir con un solo huésped, ¿no? Si quieren seguir viviendo, tienen que transferirse a otro huésped. Entonces, se transmitir a un nuevo huésped que también sea un huésped susceptible, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un patógeno y un germen oportunista que puede ser comensal o parte de la flora normal, ¿no? Los patógenos se enferman a huéspedes normales. Aquí los oportunistas solamente a los inmunocomprometidos, ¿no? Proceden de fuentes externas. Normalmente son de fuente endógena, como la flora normal. La acción patógena es propia. Aquí la acción patógena es escasa, ¿no? Producen enfermedades infecciosas clásicas. Aquí cuadros clínicos atípicos son los, ¿ya? Ejemplo aquí, la Neisseria gonorrea, y acá el virus del herpes zóster o los hongos, ¿no? Los hongos normalmente en una persona inmunocompetente no deberían infectar. Cuando nuestra defensa baja, los generan. Sí. Estos postulados, ¿ya?, son ampliamente conocidos, seguro que lo han visto en microbiología y también en inmunología. Son los postulados de Bosch. Vamos a detenernos mucho en ellos, en todos los libros. ¿Sí? Para definirlo. Enfermedad siguiente. Eso sí es importante, ¿ya? Porque a veces hablamos en forma intercalada de patogenicidad y virulencia, ¿no? Puede sonar casi igual, pero no son lo mismo, ¿ya? ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad o incapacidad del microorganismo para producir enfermedad, ¿ya? Capacidad o incapacidad que tiene el microorganismo para producir enfermedad. Y esto se da por características propias o intrínsecas de ese microorganismo y características de la especie. ¿Qué significa? La especie Staphylococcus, ¿ya? Pero dentro de los Staphylococcus hay unas subvariantes que son más patógenas que otras, ¿ya? Entonces, ¿el Staphylococcus es patógeno? Sí, pero dentro de las tiene subespecies que tienen características intrínsecas que lo hacen mucho más patógeno todavía. Ahora, ¿qué es la virulencia? Es el grado de patogenicidad. ¿Qué significa eso? Que hay Staphylococcus que para producir enfermedad requieren solamente 2 colonias. Dijimos en la anterior diapositiva que un colonizante se puede volver infectante cuando se dan las condiciones y obviamente comienza a multiplicarse y alcanza el número de colonias para producir enfermedad. ¿Ya? Un microbio es más patógeno cuando menos número de colonias tenga para producir enfermedad. Eso se llama grado de virulencia. Grado de virulencia. ¿Ya? Número de microorganismos necesario para desencadenar enfermedad. Es una característica de una cepa de una misma especie. Dentro de una misma especie, una cepa puede ser más virulenta que otra. Sigue. Este es el eslabón de una cadena infecciosa. Eso es lo que va a decir, ¿no? Un agente infeccioso, un reservorio o fuente de crecimiento que no necesariamente todavía es el huésped, ¿ya? ¿No? Porque el microorganismo se va a desarrollar o mantenerse vivo en espera del huésped, ¿no? Una puerta de salida, ¿ya?, del reservorio, una vía de transmisión, que puede ser vía aérea, o por un artefacto, o por un animal, o por un insecto, una puerta de entrada, que puede ser conjuntiva, vía respiratoria, ¿no? Secreciones, sangre, a través de una solución de contención. Y obviamente un huésped susceptible, el cual va a llegar, va a penetrar, va a ingresar y puede producir una enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, sabemos primero el agente. Es el factor que está presente en la ocurrencia de enfermedad. Agente, este es el microorganismo, ¿no? Se considera causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. ¿Por qué? Yo puedo en mi piel aquí tener Streptococcus o Staphylococcus. Los tengo, acá está el agente. Yo no tengo ninguna enfermedad, ninguna celulitis, ningún proceso infeccioso dermatológico. ¿Por qué? Porque mis mecanismos de defensa
están indemnes, ¿no? Y mi mecanismo de barrera, que es mi piel, no tiene ninguna laceración ni alteración. Pero si yo me hago un corte, ¿ya? Y me echo en la tierra, ¿no? Ese microorganismo tiene los mecanismos necesarios para ingresar, penetrar y producir una enfermedad, producir una infección, ¿no? Una celulitis. ¿Ya? Entonces, puede estar el agente, pero tiene que haber más para que se pueda producir una enfermedad, más que solamente estar ahí. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿qué no es agente infeccioso? Bueno, usted ya sabe, ¿no? Virus, bacterias, hongos, protozoos, parásitos, peones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Tiene que tener algunas propiedades el agente? Sí. Transmisibilidad o capacidad de la gente para propagarse de un huésped a otro, ¿no? Hay unos que se propagan rapidísimo, ¿no? Lo que no, el tema más rápido, sí, se dijo que era el sarampión, ¿no? Y después, pero el COVID lo estaba alcanzando, ¿no? Hay otros que no, que demoran. Por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis. El que no esté, yo estoy ahorita conversando con ustedes, no necesariamente va a ser que yo le puedo tener a qué, puede ser vaciloscópicamente positivo. Converso con, yo no la voy a contagiar. Ahora, si converso con el espacio de una semana o 10 días, probablemente sí. Pero si yo tengo SARS-CoV-2, suficiente pequeño contacto y listo, la infección se produce. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de transmisión va a ser propia de cada gente, propia de cada microorganismo. No se propaga más rápido que otro. Patogenicidad, ¿ya? Capacidad de producir enfermedad, ¿no? Sin embargo, el grado de intensidad con el cual se produce se llama virulencia. Eso es lo que se llama virulencia, ¿no? Requiere menos número de colonias para producir enfermedad. Y la inmunogenicidad o capacidad para inducir una respuesta inmunitaria específica y duradera en el huésped, ¿no? Inmunogenicidad es cuando una vez ingresa, genera los mecanismos inmunológicos o inflamatorios para que aseguren, ¿no? Que aseguren su perpetuidad o su reproducción, ¿no? Los altera, ¿no? El reservorio, el huésped natural o hábitat en el que agente biológico haya las condiciones indispensables para su supervivencia y desde que pasa al huésped susceptible mediante los mecanismos de transmisión. Puede ser un humano, puede ser un animal, un artrópodo, una planta, el suelo, etc., ¿no? Siguiente. ¿Qué características tiene que tener el reservorio? ¿No? Alimento para que para microorganismos puedan subsistir, agua, oxígeno, temperatura y pH adecuado, de acuerdo a cada microorganismo, ¿cierto? ¿No? La puerta de entrada, ¿por dónde puede ingresar? ¿No? Secreciones, sangre, ¿no? A través, ¿no? De la cavidad oral, la vía respiratoria, etc. Siguiente. ¿No? Conjuntivas, aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato urinario, mordeduras, heridas, etc. La vía de transmisión, siguiente, de la forma como llega y la vuelve susceptible. Siguiente. Aquí tenemos la transmisión directa, mediante contactos sexuales, desnudos, tos, besos. ¿Ya? También incluye exposición a tejidos susceptibles, ¿no? En algunas bacterias y hongos u otros parásitos que pueden estar en el suelo. Si tenemos alguna lesión, inclusive sin tenerla, ¿no? Los parásitos pueden penetrar, ¿no? La epidermis. Siguiente. Puede haber transmisión indirecta. El agente infeccioso entra en contacto con un huésped susceptible a través de un objeto intermedio. O sea, intermedio, no es directo, es intermediario. Entonces, un objeto contaminado, ¿no? Puede ser trasladado por un artrópodo, ¿no? Un insecto, que el insecto lleva a la gente dentro de él y nos puede picar, ¿no? Su saliva lleva a la gente, o bien defecar, ¿no? Y las heces de gente que está de la gente y ingresa un vector biológico, ¿no? O por vía aérea, ¿no? Agente infeccioso que lo transportan hacia la puerta de entrada apropiada, generalmente en el tracto respiratorio, ¿no? Siguiente. El huésped, ¿no? Tiene que ser un huésped susceptible, ¿no? Que tenga alguna alteración, algo que lo haga susceptible a ese microorganismo y ese microorganismo pueda generar un efecto, ¿no? Sí. Entonces hay algunos factores que influencian sobre la susceptibilidad a la infección: la edad, los extremos de la vida, condiciones de estrés que pueden generar una especie de alteración en la inmunidad temporal, herencia. Hay algunas personas que tienen más susceptibilidad a determinados procesos infecciosos,
procesos de enfermedad, si quieren comorbilidades previas, ya. Si ha estado recibiendo tratamiento médico, ¿por qué? Porque la polifarmacia puede generar alteración en la flora normal, que es parte de nuestro mecanismo de defensas primarias inadecuadas, mucosas o piel perforadas, alteraciones en el flujo de orina, cambios en el pH, en el nivel vaginal, ¿no? Movilidad reducida. Siguiente. Y hay factores de riesgo: defensas primarias inadecuadas, defensas secundarias inadecuadas, enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, ¿no? Procedimientos invasivos, porque hay alteración de la teoría, hay una solución de continuidad, puede favorecer el ingreso de microorganismos que se encuentran en forma externa, pero en tierra de continuidad, ingreso, ¿no? Bueno, en el caso de los repito, pues la membrana amniótica, ¿no? Que es insuficiente para evitar la exposición del patógeno, ¿no? Sí. Y la puerta de salida, ¿no? Que básicamente va a ser a través de membranas mucosas, tracto respiratorio, tracto urinario, donde el organismo se va a dirigir o hacia un reservorio o hacia otro hueso. Sí. Daño celular. Una vez que han sorteado, ¿no?, los mecanismos de barrera, ¿verdad?, ingresan hacia el huésped, lo que hace el patógeno es generarnos daño. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿No? Primero, el microorganismo debe ser capaz de realizar los siguientes pasos: adherirse a la célula blanca del huésped susceptible, ingresar y colonizar, ¿no?, penetrar, ¿no?, penetrar la célula blanca del huésped, una vez penetrar, multiplicarse, invadirlo y generarle lesión, ¿no?, daño a ese órgano blanco, que puede ser una estructura, un grupo determinado de células, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad? Aquellos que permiten la lesión y multiplicación del microorganismo, aquellos que permiten la adquisición de nutrientes de los huéspedes. O sea, todo microorganismo se va a nutrir del huésped susceptible, se va a nutrir. Aquellos que inhiben el proceso fagocito. ¿Qué significa? El huésped obviamente tiene células, ¿sale? ¿No? Los militares, pero bueno, a eliminar a los bandidos, ¿no? ¿Ya? Pero esos bandidos tienen formas de esconderse de los militares, ¿no? Se esconden, ¿no? Se hacen invisibles, entonces los militares no los reconocen. Si no lo reconocen, no los pueden matar, ¿no?, mientras ellos siguen multiplicados. Hasta llegar a tal número que, por más que haya 100 militares, ellos son 500, los matan a los militares. ¿Ya? Aquellos que permiten la evasión de la respuesta inmune, ¿no?, son características que tienen, ¿no?, ese microorganismo. Evade la respuesta que por la presencia del cuerpo o inmunidad celular, linfocitos T, linfocitos B, natural killer, ¿no? Los evaden. Y aquellos que ocasionan daño directo sobre los pelos, ¿no?, tienen sustancias, toxinas o elementos propios del veneno que dañan directamente, sin necesidad de que haya una reacción inflamatoria, dañan, ¿no?, a los pelos, ¿no? Y aquellos que causan daño indirecto mediante procesos inmunopatológicos, una reacción inflamatoria exagerada, ¿no?, que puede llevar a la muerte en algunos casos, ¿no? Algunas sustancias que van a tener una respuesta inflamatoria desmedida, ¿no?, mucho anafilante. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Adherirse, ¿no? Una vez que se adhiere y penetran, pueden colonizar, ¿no? Si las personas inmunocompetentes tienen el mecanismo de defensa, ¿no?, pueden colonizar. De repente, los mecanismos de defensa les permiten ¿no?, colonizar. Y comensalismo. ¿Qué tenemos que era comensalismo? En el cual, ¿no?, se nutren del huésped, pero casi no le genera daño. No genera daño, ¿no? O puede generar infección, ahí sí generan daño. ¿Cómo que? Mediante producción de toxinas o la invasión celular o una respuesta inmune, ¿no?, exagerada, que va a terminar dañando al propio huésped. Sí. Entonces, ¿qué estructuras participan? Las adhesinas son fundamentales para las bacterias, para que se puedan adherir a las células del huésped susceptible, ¿no?, que pueden ser fíbricas o afínicas, ¿no? Hay cápsulas de ácido hialurónico, que es el Staphylococcus pyogenes, que también le permite
unirse, ¿ya? Lipopolisacáridos, en especial en los gran negativos, ¿no? Y también existen facilitadores de adherencia, como IgA proteasas, ¿no? ¿Qué hace la IgA proteasa? Obviamente altera o degrada la IgA, que es una inmunoglobulina que nos defiende, nos protege. Flagelos, ¿no? O proteínas que degradan la matriz extracelular, favoreciendo el ingreso, ¿no? Que entre en contacto el microorganismo, ¿no? Realmente con el citoplasma y ahí pueda producir daño. Ahí están cianidasas, proteasas, colagenasas. Sí. Aquí tenemos un ejemplo, miren, ¿no? Este es el uropitelio. Aquí está el microorganismo, la membrana externa, la membrana citoplasmática de este microorganismo. Y aquí tenemos la adhesina, ¿no? ¿Y qué se une la adhesina? A un receptor, una célula que tiene un receptor para esta adhesina, un receptor. Se reconoce de repente unos residuos de carbohidrato. En el caso de la fibra tipo 1, ¿no? Que se asocia a cistitis, son residuos de manosa, porque son reconocidos. Y en la fibra P se une a residuos de la labiosa. Esto penetra este microorganismo y puede producir una pielonefritis. ¿Quién? El E. coli, ¿no? Gran negativos causantes de infección del tracto urinario. Sigue. ¿No? Aquí tenemos el gran negativo de los lipopolisacáridos, ¿no? Lípido A, que también son reconocidos, ¿no? Por estas células fuertes mediante receptores para que el lípido A se internalizan y pueden generar daño, ¿no? Como en esta salmonella empírica, ¿no? Salmonella típica. En el caso del estreptococcio no es por polisacáridos, no es por residuos de carbohidrato, de manosa o de la labiosa, sino que se abre una cápsula, a través de una cápsula de ácido hialurónico, que es reconocido por receptores, en este caso el CD44 de la célula epitelial, y al ser reconocido favorece su ingreso, ¿no? Ingreso del microorganismo. Este es un componente del microorganismo, ¿no? Según es reconocido, ¿no? Y favorece su ingreso. Y una vez que hay su ingreso, obviamente se apertura uniones intracelulares, generan invasión tisular. ¿Sí? La otra forma de daño es mediante toxinas, ¿ya? Que son las toxinas, son moléculas que alteran el metabolismo, la fisiología o la estructura de la célula muscular. Pueden ser endotoxinas, que son estructurales, componentes del microorganismo, o exotoxinas, que son secretables y o exportables. ¿Ya? Siguiente. Dentro de las endotoxinas tenemos una reacción lipídica que forma parte de los lipopolisacáridos. Aquí tenemos, ¿no? ¿Ya? Actúan a nivel de diversas células, en especial macrófagos, y se unen a los TOR receptor tipo 4, ¿no? ¿Ya? Y que van a generar, inducen liberación de citoquinas, ¿no? Si tenemos abajo, llegamos a la parte de inmunología, ¿no? Recordamos citoquinas, interleuquinas, ¿no? Que son esos mediadores inflamatorios, ¿no? Estos mediadores inflamatorios, ¿no? Fueron bastante tocados, en especial en la parte de COVID. Recuerden que los pacientes dicen, ¿de qué se ha muerto el paciente? De una neumonía severa. Y otro decía, se ha muerto por una tormenta de citoquinas, ¿no? Murió por una tormenta de citoquinas, el paciente no resistió y se murió el paciente con COVID de ventilación mecánica. Entonces la citoquina genera una respuesta inflamatoria, y si esta es exagerada, en la que puede producir el lípido A, ¿ya? El lipopolisacárido, puede producir una sepsis, un shock séptico y conducir a la muerte del paciente. Sigue. Pero también existen las exotoxinas. Según su sitio de acción, se pueden agrupar en toxinas que actúan desde la superficie celular, alterando la señalización intracelular. Pueden alterar o afectar la membrana plasmática, generando, dada por la destrucción de los fosfolípidos y otras estructuras, o formación de poros que alteran la permeabilidad de esa célula huésped, ¿no? ¿Y qué requieren las toxinas? Requieren internalización, ¿no? O toxinas. El sitio blanco de acción es intracelular. ¿Sí? Sí. Eso es en cuanto a las bacterias. En cuanto a los virus, no. ¿Los virus son células vivas? No. El virus es material genético. Entonces, si no es una célula viva, ¿cómo se puede reproducir un virus? La única forma es que una su material genético al material genético de la célula. O sea, tienen que ingresar, ¿no? Que sean los ribosomas, o al núcleo, y generar producción de su material genético. ¿No?
Entonces, tiene predilección de infectar ciertas células. Y esto va a estar con la expresión de los receptores. Obviamente, el virus, ¿no?, en su núcleo cápsida tiene determinados componentes, y estos componentes tienen que encontrar la llave. ¿Sí? Tienen que encontrar la llave, ¿no? ¿Recuerden cómo se llamaba la llave en SARS-CoV-2? ¿Alguien recuerda? Proteína K2, ¿no? ¿Sí? Ya, SARS-CoV, ¿no? Ya no lugar, ¿no? Enzimas convertidas en enzimas, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, tiene que haber presencia de factores de transcripción que reconocen secuencias potenciales. O sea, una vez tiene que haber ciertos componentes, ya sea del virus o de la célula, que reconozcan, ¿no?, para que se una al material genético, ¿no?, de la célula, ¿no? Y tiene que haber condiciones, ¿no?, adecuadas de temperatura, de pH, barreras anatómicas y defensas locales, ¿no?, que tienen que sortear para que se dé el crecimiento de este material genético. Sí. Entonces, ¿cómo va a producir lesión? El virus, efectos citopáticos directos, ¿no? Puede, ¿no?, de su componente, lesionar directamente a la célula huésped y producir la lisis de la misma, ¿no?, o la apoptosis, ¿no? Puede, mediante una respuesta inmune, ¿no?, inmunitarias exageradas, ¿no?, inflamatoria, que puede acabar al final con la célula también, o por transformación de las células infectadas. Son los mecanismos que pueden generar la muerte celular. ¿Sí? Muy bien. Hemos pasado de la parte de cómo ingresan, ¿no?, la zona normal, del daño. Ahora, ¿qué le ofrecen? ¿Qué hacemos nosotros para evitar eso? ¿Qué hacemos para evitar todo ese daño que se puede producir? La muerte de la célula, la muerte del tejido, la muerte del huésped. Tenemos mecanismos de defensa. ¿Sí? Y estos mecanismos de defensa forman parte de la respuesta inmune. Y la respuesta inmune son los mecanismos inmunes que el organismo pone en marcha para defenderse de los agentes lesivos. ¿Y qué son los agentes lesivos? Estos microorganismos patógenos. ¿Ya? Y existen varias formas de clasificar o dividir la respuesta inmune. Esta es la más frecuente, la que todos conocemos normalmente, ¿no? Una es la denominada inmunidad innata o congénita, entre comillas, en la cual están sus barreras naturales, piel, mucosa, algunas células, algunas sustancias, y ¿no?, dentro de las células, ¿no?, de la inmunidad innata, la cual vamos a hablar más adelante. Y la otra es la inmunidad adaptativa. Una vez que ingresó el germen, ya se genera una respuesta, y esta respuesta normalmente no queda ahí, sino esta respuesta genera una memoria. El cuerpo se adapta a ese organismo para que después, cuando se vuelto a ser atacado por ese microorganismo, el cuerpo ya sabe cuántos militares tiene que dar para ganar, o qué tiene que crear para iniciar. Eso es la inmunidad adaptativa o adquirida, que puede ser de tipo celular o puede ser de tipo humoral. Fundamentalmente, humoral en el caso de las inmunoglobulinas, ¿no?, anticuerpos, y la celular, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿no? Sí, esto no cambió, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero existen otras formas, ¿no?, de clasificación. Inmunidad primaria, llamada, bueno, la innata, inmunidad secundaria, la llaman pues a la adquirida, ¿no? Ahora, existe otra forma de clasificación natural, ¿ya?, y artificial. Aquí sí un poco difiere, ¿no?, porque llaman la natural a la que se obtiene mediante la exposición a ¿no? Me dio COVID, ya mi cuerpo ha generado anticuerpos. Ya, anticuerpos. El problema es ¿por qué me vuelvo a infectar? No porque no tenga anticuerpos, sino que yo tengo anticuerpos, se generan contra determinado tipo de variante del SARS-CoV-2, ¿no? Pues decían Delta, Omicron, ¿no? Entonces, como la otra variante tiene una diferente composición, me puede volver a infectar. Pero si no hubiera habido variantes, no hubiera habido mutaciones de SARS-CoV-2, me daba una sola vez y no me volvía a dar. ¿Ya? Pero los virus mutan, todo virus muta.
Es por eso que encontrar una vacuna contra un virus es casi imposible, muy difícil, no imposible, muy difícil. Si no, miren lo que pasa en el VIH, ¿no? ¿Ya? Entonces, se genera, después de una primera infección, ¿no? La primaria y la secundaria, obviamente la que nosotros conocemos como adquirida. Una vez hecho ya tenemos los anticuerpos, ¿no? Y la pasiva es por pasaje de anticuerpos naturales de la madre afectada, ¿no? Por eso es importante la lactancia materna. Toda mamá deberá de lactar idealmente. ¿Dice por qué? Porque pasa al bebito inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas, anticuerpos, lo que sea en el calostro, ¿no? Y la otra es artificial, esa que nos pusieron ahí en el brazo, ¿no? Algunos tienen 3 dosis, otros 2 dosis, otros 4 dosis, ¿no? ¿Ya? Esa es la vacunación. ¿Ya? Que puede ser también primaria, cuando pusieron las primeras 2 vacunas, de ahí el refuerzo, que también nos pusieron, ¿sí? ¿No? Casi todos tienen refuerzo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Ya? Y la otra es la pasiva. ¿Qué es la pasiva? Pasar anticuerpos. Mediante suero, ¿no? Para función sanguínea se pasa anticuerpos, ¿no? También se intentó en el COVID, no resultó. ¿Sí? ¿Siguiente? Muy bien. Entonces, la inmunidad innata es la resistencia preexistente y que no se adquirió a través del contacto con una entidad no propia, ¿no? A lo que se conoce como antígeno, no riesgo, la que ya existe, ¿no? Desde el nacimiento. En cambio, la adaptativa es la que ocurre después que el huésped ha sido expuesto a ese antígeno, ese agente infeccioso, ¿no? Y se genera puede ser de tipo humoral o celular, ¿no? ¿Sí? El microbio, entonces, acá lo tenemos, ya, y dentro de la inmunidad innata van a haber varios componentes acá arriba, células fagocíticas, el interferón, sistema de complemento, predicadores inflamatorios que van a tratar de eliminar y evitar que tenga enfermedad. Si fallan estos amigos, acá están los superhéroes, ¿no? El linfocito B a través de la diferenciación en células plasmáticas e inmunoglobulinas y en los linfocitos T, que pueden ser CD4, CD8, ¿no? O los natural killer. Siguiente. Entonces, la respuesta inmune primaria se produce en el primer contacto con el antígeno. Es más lenta, siempre es como por primera vez, menos intensa, ¿no? Es poco específica, ¿ya? Obviamente es la respuesta humoral es mediada por IgM, ¿no?